Según varias encuestas, España es un país profundamente anticapitalista. Los españoles no confían en el libre mercado ni en la cooperación individual, y por el contrario quieren que el Estado controle gran parte de sus vidas. ¿Cómo es esto posible? Atentos. Un estudio de 2014 del Pew Research Center llevaba por título lo siguiente: las economías emergentes y en desarrollo son mucho más optimistas sobre el futuro que los países ricos. Entre la información que podemos encontrar en él está lo siguiente: se cuestionaba a la gente sobre si el libre mercado era el mejor sistema posible para una sociedad, incluso aunque deje desigualdades entre ricos y pobres. Entre los países desarrollados encuestados, el que mostró un apoyo más débil a esta idea fue España, por detrás incluso de Grecia, en un año, 2014, en el que el país heleno estaba quebrado y a diario se veían noticias sobre las condiciones de la troika para rescatarles. En la comparación con países en desarrollo y emergentes, España acaba solo por detrás de México, con prácticamente el mismo resultado, y del país más anticapitalista del mundo, Argentina, en el que solo un tercio de la población opina que el libre mercado beneficia al grueso de la población. La otra encuesta la llevó a cabo la Fundación BBVA en 2019 y muestra una comparación más pequeña entre varios países europeos, pero que arroja los mismos resultados. En una pregunta se les cuestionó a los entrevistados quién era el sujeto con la responsabilidad principal de que ellos mismos tuviesen una vida digna, el Estado o ellos. En España, más de 3/4 partes de la población respondió que el principal responsable de esto debía ser el Estado y no ellos. Ni siquiera estamos hablando de que el Estado no deba ser responsable o no deba entrometerse nunca en estos asuntos, sino de que por delante del Estado la responsabilidad mayor sea la de los propios individuos. Ni siquiera así los españoles se sentían responsables sobre sus propias vidas. Los resultados en otros países europeos también son decepcionantes, aunque menos que los de España. Solo en Reino Unido y en Alemania había un porcentaje mayor que se sentían responsables sobre sus propias vidas, por delante de hacer responsable al Estado. Fijémonos que incluso la derecha española contestaba mayoritariamente a favor del Estado, lo que demuestra que el nuestro es un país profundamente estatista, donde solo una minoría quiere hacerse cargo de sí misma. Pero la cosa no queda ahí. También se les preguntó qué grado de implicación debería tener el Estado en diversos temas: atención sanitaria, pensiones, control de precios, control de salarios y control de beneficios empresariales. Los resultados, como podéis ver, son arrolladores. El frenesí controlador de los españoles es brutal, llegando a un 87% que pensaban que el Estado debe tener mucha responsabilidad a la hora de proporcionar tanto atención sanitaria como pensiones dignas. En cuanto al control de precios y salarios, en torno al 60% de la población pensaba lo mismo, es decir, que el Estado debía establecer arbitrariamente, por su propia mano mayor, los precios de los bienes y los servicios y los salarios de los trabajadores. Esto, como ya vimos en otro vídeo del canal, no ha funcionado durante los 4000 años que se lleva intentando aplicar. Y por último, cerca de la mitad de los españoles también pensaban que el Estado también debía decidir cuánto iban a ganar las empresas, al estilo de lo que hace con las compañías que ya controla, como AENA o Red Eléctrica. Tras ver todo esto, podríamos pensar que España es un país que está acabado y que la aburguesada sociedad europea ha olvidado qué fue lo que le hizo prosperar. Pero lo cierto es que este es un anticapitalismo un tanto hipócrita. Si continuamos leyendo las preguntas del informe, vemos que también se pregunta si las diferencias de ingresos son aceptables o no. Es decir, en última instancia se está preguntando si la desigualdad de ingresos es tolerable. Y los resultados son sorprendentes. En todos los países, salvo España, el bloque de gente que opina que deben existir esas diferencias salariales supera ampliamente al que opina que los sueldos deberían ser más equilibrados. Y aunque España no comparte ese resultado, la distancia entre los dos grupos se ha estrechado muchísimo. Si antes las personas que daban una respuesta pro Estado eran la inmensa mayoría, ahora es algo mucho más equilibrado. Incluso entre la izquierda no hay una colosal diferencia como sí había en otras preguntas. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque son precisamente las personas de izquierdas en esta encuesta las que terminaron de estudiar a una mayor edad, lo que parece significar que están más académicamente formados que otros grupos. Y como están más académicamente formados, probablemente como grupo estén aspirando a puestos laborales más destacados y mejor retribuidos. Y como en este caso son ellos los que reciben esos buenos sueldos, esas buenas retribuciones por su trabajo, la desigualdad mágicamente deja de ser tan mala. La siguiente pregunta apunta a lo mismo. Al decirles si preferían impuestos altos y más igualdad
o impuestos bajos y más desigualdad, volvía a ganar la primera opción, pero por un margen muy estrecho, incluso menos que lo anterior. Vamos, que aquí la gente es anticapitalista de bolsillos para afuera y ultracapitalista de bolsillos para adentro. Esto se corrobora con el primer estudio que habíamos citado, el estudio del Pew Research Center. En el propio texto se indica que los españoles son quienes más han cambiado sus respuestas favorables sobre el sistema de libre mercado desde 2007. En este año, el porcentaje de población que se mostraba favorable era del 67%, frente al 45% que lo hacía en 2014. Esto significa estar al nivel de países como Reino Unido, Israel o Estados Unidos. ¿Y por qué en 2007 el apoyo al libre mercado en España era tan distinto de lo que es ahora? Pues por la burbuja inmobiliaria. Porque la economía española era uno de los milagros económicos del mundo y nuestra renta per cápita había crecido a unos ritmos tan altos como insostenibles. Cuando todo eso acabó y llegó la gran recesión, los españoles sintieron que el sistema había fracasado y les había defraudado. El capitalismo había desembocado en una crisis tremendamente grave. Pero, ¿acaso fue el capitalismo el que provocó la crisis de 2008? Esto lo veremos en otro vídeo. La conclusión de todo esto es que el desarrollo económico hace que la gente sea más optimista y esté más conforme con el sistema, mientras que las crisis o el estancamiento provocan exactamente lo contrario, un odio al capitalismo y la búsqueda de un caballero blanco, el Estado, que salga en su auxilio. Por esto es por lo que parte de la extrema izquierda mantiene la tesis de cuanto peor, mejor. Esto es, cuanto peor esté la gente, cuantos más despidos haya, cuanta más pobreza haya, cuanta más destrucción económica haya, mejor para mí, porque serán masas furiosas dispuestas a vender su libertad a cambio de un plato en la mesa. Si no me creéis, oigámoslo de la boca del propio Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida. Porque incluso lo que llamaríamos clases medias, con todas las precauciones de Asia, son sectores que han mejorado en términos absolutos sus condiciones de vida. Eso explica por qué, por ejemplo, en determinados lugares como Taiwán, como Vietnam, como China, pues que tenían una tradición comunista, pues la han ido abandonando porque sus condiciones de vida han ido mejorando. Pero eso no significa entonces que cuando la vida de las personas mejora, el comunismo se vuelve innecesario. Técnicamente, ojo, esa es la definición más exacta, podría ser en algún caso, de lo que es el comunismo. El comunismo no es un capricho, es una necesidad para mucha gente que está sufriendo y que cuando deja de sufrir, pues evidentemente dejaría de luchar. Explicación de lo que dice Garzón. Como las sociedades asiáticas que antes vivían bajo el yugo de mi ideología han salido de la pobreza extrema y han mejorado sus condiciones de vida, ahora se han dado cuenta de que el camino a la prosperidad no es el campo de concentración ni el puño de hierro, sino el trabajo duro, el ahorro y la libertad para que cada cual elija su papel en la división del trabajo. Claro que si en Occidente nos acostumbramos a pensar que esa prosperidad ya viene de serie y que es algo dado que nunca va a desaparecer, hagamos lo que hagamos, renunciaremos al trabajo duro, renunciaremos al ahorro y al final renunciaremos a la libertad. No solo la económica, sino también la civil.